Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este hermoso podcast, queridos amantes de los superfoods, de nuestra biodiversidad, de nuestro increíble clima y de nuestra geografía. Y hoy, hablando de geografía, vamos a sumergirnos en uno de los temas más fascinantes sobre nuestro país. Vamos a explorar una de las teorías más estudiadas en los colegios cuando aprendemos sobre nuestros ecosistemas, que es la teoría de los pisos altitudinales, que fue propuesto inicialmente por el gran geógrafo, científico, escritor y profesor Javier Pulgar Vidal. Esta teoría fue propuesta en 1946 en su obra Geografía del Perú, las 8 regiones naturales del Perú. En este libro, Pulgar Vidal propuso una clasificación de nuestro territorio peruano en 8 regiones naturales basadas en criterios altitudinales y ecológicos. De hecho, anteriormente en este podcast hablé sobre las ecorregiones propuestas por Antonio Braquec, pero es importante tener en cuenta que las ecorregiones y los pisos altitudinales no son lo mismo. Y es que muchas veces solemos confundir estos dos conceptos creyendo que son lo mismo, pero en realidad no lo son. Son dos maneras diferentes, aunque complementarias, de entender nuestra geografía y nuestra diversidad biológica. Y te cuento un poquito más sobre esta diferencia. Pero antes de entrar en estas diferencias, quiero comentarte que este podcast no recibe ningún financiamiento ni es ninguna fuente de ingreso principal para mí. De hecho, la principal fuente de apoyo es la motivacional que ustedes me dan para seguir creando este contenido. Así que quiero pedirte un pequeño favor, muy pequeño, que si te gusta este contenido, si te enseña algo, si te acerca a temas que quizás no conocías, que por favor me dejes un like, un comentario, que compartas este video podcast. Y para mí eso va a ser sumamente valioso para seguir creciendo, me ayuda muchísimo a seguir conectando con más interesados en este mundo y en esta temática. También te invito a suscribirte y activar la campanita. Si estás escuchando este podcast en el formato audio, te agradecería también que me dejaras una calificación de 5 estrellazas para que el algoritmo pueda promover más este contenido y llegar a muchas más personas. Y por supuesto, si crees que hay alguien en tu grupo de amigos, en tu familia, en tu pareja, a quien puede interesarle tal vez estos temas, pues sin miedo, compárteselo, porque pues esta información es para todo aquel que la necesite. Y si tienes a alguien menor en casa, ya sea tu hijo, sobrino, hermano o hermana pequeña, quédate conmigo. Puede que este video te ayude a tener el conocimiento suficiente para poder transmitirlo de una forma más simple y ayudarle con sus tareas. Ahora sí, te explico cuál es la diferencia entre las ecorregiones y los pisos altitudinales. Si tuviéramos que decirlo en simple, los pisos altitudinales se determinan principalmente por la altitud y los cambios asociados en la temperatura y las precipitaciones, mientras que las ecorregiones se basan principalmente en la vegetación dominante, el tipo de suelo, el clima y las interacciones biológicas que ocurren en estos espacios. En el caso de las ecorregiones, estas son útiles para, por ejemplo, la planificación ambiental o la conservación de territorios a gran escala, mientras que los pisos altitudinales son cruciales para entender, por ejemplo, la distribución de especies y los ecosistemas en regiones de montaña. ¿Alguna es mejor que otra? En realidad no, ambas teorías tienen su mérito y son complementarias. No vayan a pensar que una es mejor que la otra o que una tiene mayor validez o peso científico. Nada de eso. Ahora bien, hablemos entonces de los pisos altitudinales, pero para hablar de los pisos altitudinales tenemos que hablar de Javier Pulgar Vidal, quien desarrolló esta teoría. Pulgar Vidal nació en Huánuco en 1911 y se vio muy influenciado por su entorno andino y su formación académica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudió Derecho y Ciencias Políticas, pero su pasión fue por la geografía, lo que lo llevó a investigar más del territorio peruano, específicamente en cómo la altitud afecta a la vida y el entorno en los Andes. Vamos a descubrir más sobre su legado y la importancia de esta teoría para el futuro de la investigación de la geografía en Perú. Durante sus estudios y exploraciones en los diversos paisajes peruanos, Pulgar Vidal observó que la variabilidad climática, la flora y la fauna estaban muy estrechamente relacionados con la altitud. Reconoció que existía una necesidad de clasificar de forma más precisa y científica estas diferencias para que se pudieran reflejar en la planificación del uso de la tierra y de los recursos de manera más eficiente.
Entonces, en la década de los 40, lo que hizo Pulgar Vidal fue comenzar a sistematizar sus observaciones y a recolectar datos de diferentes regiones de nuestro país. Sus estudios básicamente se basaron en la combinación de algunos factores, por ejemplo, el factor geográfico, el climático, el ecológico y por supuesto también el cultural, de forma que en 1946 presentó su primera propuesta sobre los pisos altitudinales. Estos pisos altitudinales, que los hemos estudiado hasta el cansancio en el colegio, sobre todo en nuestras materias de ciencia, tecnología y ambiente, son quizás fácilmente recordables para nosotros. Te acordarás de nombres como Chala o como Yunga. Y entonces en esta parte quiero más o menos hacer un repaso de estos 8 pisos altitudinales que seguramente van a refrescar tu memoria de colegio. El primer piso altitudinal que propone Pulgar Vidal es la Chala o costa, que va desde los 0 metros hasta los 500 metros sobre el nivel del mar y está caracterizado principalmente por un clima árido, semiárido, ¿no? Con escasa vegetación, predominantemente habitada por desiertos o matorrales costeros. Luego tenemos a la Yunga, que va desde los 500 hasta los 2300 metros sobre el nivel del mar, que es un clima más templado y cálido y seco, con bosques secos, y es una zona de transición entre la costa y la sierra. El tercer piso altitudinal es la zona Quechua, que va desde los 2300 hasta los 3500 metros sobre el nivel del mar, caracterizado por un clima que es templado y seco, con una vegetación que incluye bosques y campos de cultivo. De hecho, esta es una región agrícola importante para cultivos como, por ejemplo, el maíz o la papa, y por eso es que es importante también tener en cuenta estos pisos altitudinales, porque nos ayudan a escoger y a saber dónde se produce el alimento. El cuarto piso altitudinal es la zona Suni o Jalca, que va desde los 3500 hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar. Está básicamente dominado por un clima frío, semiárido, con pastizales y plantas que sí son resistentes al frío, y se cultivan productos como la papa y la quinoa, cada vez productos de mayor altura. El quinto piso altitudinal es la Puna, que va desde los 4000 hasta los 4800 metros sobre el nivel del mar, caracterizado principalmente por un clima frío y seco, muy seco, con pastizales de ichu y bofedales. Esta es una región que está básicamente dedicada al pastoreo de animales, básicamente camélidos y ovinos. Luego tenemos la zona Janca, o de cordillera, que está por encima de los 4800 metros sobre el nivel del mar, con un clima muy frío y glacial. Acá ya podemos avisorar nieve, escasa vegetación, principalmente musgos y líquenes, y esta zona incluye cumbres nevadas de los Andes. Básicamente nuestros apus habitan esta zona. El siguiente piso es la zona Rupa o selva alta, que ya va desde los 400 metros hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar, caracterizado por un clima tropical, húmedo, con bosques densos y diversos. Esta es una región agrícola muy interesante como para cultivos como por ejemplo el café y el cacao. Y luego tenemos la zona Omagua o selva baja, que va desde los 80 hasta los 400 metros sobre el nivel del mar, caracterizado por un clima tropical, con bosques tropicales amazónicos, una región muy próspera llena de biodiversidad y de recursos forestales. Como ven, lo interesante cuando vemos los pisos altitudinales es cómo empezamos desde abajo, desde el nivel del mar, vamos subiendo hasta llegar hasta el punto más alto y luego vamos bajando, y en esta última parte encontramos ya la zona de selva. Y eso es característico de nuestro país. Empezamos en la costa y terminamos en la selva, y en el medio está, en esa transición, un gran ecosistema que es la sierra, llena de muchos recursos naturales, y en general en nuestro país hay muchos recursos naturales en cada lugar. La costa, aunque parezca árida, también contiene muchos recursos importantes, sobre todo, aunque en esta teoría no está considerado el mar está llenísimo de recursos para la costa y para nuestra producción también. Algo que me gustaría destacar es que la teoría de los pisos altitudinales se ha convertido en una referencia fundamental en la geografía peruana, pero no solo la peruana, sino también la latinoamericana. Su clasificación no solo ha sido utilizado en el ámbito académico, sino también en políticas de desarrollo rural, en planificación territorial, en la conservación ambiental. Realmente es muy valioso. Además, como tiene un enfoque holístico y multidisciplinario, ha influido muchísimo en generaciones de geógrafos, de ecólogos, de planificadores en el Perú y más allá. Además, esta teoría es de gran relevancia para todos los peruanos por múltiples razones. Primero, porque nos ayuda a entender mejor nuestro territorio nacional,
a conocer esta clasificación para poder apreciar más la riqueza natural de nuestro país y valorar esa diversidad geográfica y además, por supuesto, tratar de conservar mejor nuestra biodiversidad. Es un concientizador por excelencia. Segundo, también nos ayuda a entender y a planificar mejor nuestros recursos naturales. Por ejemplo, a nivel de la agricultura, podemos identificar qué cultivos son más adecuados para cada piso altitudinal. Sabemos, por dar un ejemplo, que la papa se cultiva mejor en la región Quechua y que hay algunos productos que incluso se cultivan mejor más arriba o más abajo. Y esto es útil para conocer nuestro entorno agrícola y aportar también a la seguridad alimentaria. También tiene un componente cultural importante. Las diferentes regiones naturales del Perú van influyendo en la formación de diversas culturas, de diversas tradiciones, de diversos modos de vida. Conocer ayuda también a fortalecer esa identidad cultural y nuestro sentido de pertenencia. Y finalmente, creo que tiene un componente educativo importante, porque nos ayuda a todos, sobre todo estudiantes que se están formando, a entender mejor el entorno de una manera más sencilla, más digerible, más adaptable, a entender mejor la relación que existe entre el humano y naturaleza, aprender a apreciar la diversidad natural de nuestro país desde una edad muy temprana. Personalmente, conocer y entender de esta teoría me ha ayudado muchísimo, me ha sido muy útil para ser más consciente de mi país y de su complejidad geográfica. Entendí que Perú es un país muy complejo porque con estas diferencias no solamente se hace complejo el desarrollo de los pueblos, sino que también la edificación, la planificación de las ciudades, la planificación de la infraestructura. Esto es algo que realmente no es fácil, no es sencillo. Entonces, entender esto también te ayuda a ser mucho más consciente de todo eso y pues no ser tan sesgado, tan ajeno. Y bueno, aquí va un dato que es interesante para cerrar este episodio y es que ¿sabías que la teoría de los pisos altitudinales de Pulgar Vidal no solo se aplica en Perú, sino que también ha sido utilizado como un modelo para estudios similares en otras regiones montañosas del mundo? ¡Qué locura!, ¿no? Uno pensaría que solamente aplica aquí, pero no, aplica también en otros sitios. Entonces la obra de Pulgar Vidal ha trascendido fronteras y ha sido un referente a nivel de geografía y ecología a nivel mundial. Si te interesa profundizar más en este tema, yo te recomendaría que revises la obra completa de Pulgar Vidal, que se llama Geografía del Perú, las 8 regiones naturales del Perú. Y también te recomendaría que puedas complementar esta revisión bibliográfica con los estudios de Antonio Braguec sobre las ecorregiones del Perú. Por supuesto, también invitarte a ver ese episodio, ese video que hice anteriormente, que también está interesante de poder revisarlo nuevamente. Ambos son muy fundamentales para entender la riqueza y la complejidad de nuestro entorno, así que yo te recomendaría que te informes, aunque no necesitas revisar todo esto de manera detallada, técnica o científica. Creo que es útil que lo conozcas porque, como ya lo había mencionado, nos ayuda mucho a valorar nuestra diversidad, a planificar mejor el uso de los recursos y además a fortalecer esa identidad cultural que tengamos. Bueno, esto ha sido todo el episodio. Gracias por acompañarme. No olvides, por favor, suscribirte, dejar tu like, dejar tu comentario y compartir este contenido si te ha gustado y si consideras que lo merece. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, que tengas una excelente semana.